Muy buenas tardes, estamos esta tarde aquí con ustedes en este día invernal, lluvia y frío aquí en Caxias del Sur, Brasil. Y deseamos a todos nuestros hermanos en la fe muchas bendiciones, a todos aquellos que nos escuchan, que puedan escoger, sacar de este tema que vamos a tratar lo mejor y lo más edificante, puesto que es un tema que el cristianismo o muchos sectores de la cristiandad apenas tocan o simplemente lo ven como una referencia dentro de los estudios que hace el pueblo judío de las escrituras. Ya estamos hablando de la cábala y su influencia en las nuevas espiritualidades de este mundo posmoderno. Decimos nuevas espiritualidades, pero sabemos que estos tipos de pensamientos que vemos hoy no son más que reinterpretación tras reinterpretación de muchos textos, de muchas creencias, de muchas figuras, de muchos símbolos antiguos, y que según el periodo histórico por el que le pasa a cada sociedad, lo va tomando y lo va reinterpretando de una manera muy especial y acorde a esas circunstancias. Entonces, ¿qué es la cábala? ¿Qué elementos de la cábala nos importa en este día para poder sacar las conclusiones que al final van a ser como que un poco sorpresivas, puesto que a mí también me resultó una sorpresa el ver cómo se usan estos argumentos en el día de hoy? La Cábala es uno de los textos que usan muchos dentro del judaísmo, lo interpretan, lo estudian, pero ha sido un libro que siempre ha llamado la atención, ¿no? Por su misterio, por sus incógnitas, porque el mundo occidental lo ha retomado, lo ha reinterpretado, pero en sí no conoce, no sabe la esencia de lo que plantea. Sabemos que es un libro que es extrabíblico para nosotros los cristianos, es un libro que no es referencia, pero sí sabemos que conocemos que es importante para el mundo judío. Durante muchos siglos, rabinos y grupos muy reducidos se han dedicado a estudiar este texto. Y la tradición judía plantea que es un texto importante, un texto a tener en cuenta, un texto a estudiar por aquellos que estén preparados y tengan conocimiento de la ley y de las escrituras, puesto que trata acerca de la creación del universo, del hombre, el alma, el bien y el mal, todos estos temas espirituales que conocemos por las escrituras judeocristianas, pero que son tocados desde otro punto de vista por la Cábala. A diferencia de otros escritos religiosos judíos que tratan acerca de las normas, de las leyes de Dios, de la palabra de Dios, de los planes de Dios para su pueblo, la Cábala es un libro que más bien se inserta, ¿no?, en los misterios de la vida, de la existencia humana y del universo y de la existencia de Dios. Son estos temas tratados de una manera muy profunda, como ya les dije, y a veces hasta indescifrable para el oyente occidental. Ahora bien, hay personajes y hay textos dentro de la Cábala que es lo que vamos a estar retomando en esta edición, y vamos primero a comenzar con una figura muy importante dentro de la interpretación cabalística, que es Adán Carmo. Adán Carmo es un símbolo, es para el contexto judío, para el estudioso judío, es un símbolo, no es una persona literal, es un símbolo que representa la creación o la presencia de la existencia antes de el hombre caer, antes de la llegada y la presencia de Adán y Eva. Campbell presenta características muy particulares dentro de la lectura del judaísmo y que vamos a estar analizando. Plantean los estudiosos judíos que la visión que tenemos del mundo actual, todo lo que observamos, no es nada más que una manifestación de manifestaciones y de presencias más profundas. Es decir, existe un mundo real,
pero ese no es nada más que una de las partes en que se puede subdividir la presencia del mundo, tanto material como espiritual. En este contexto, Adam Kadmon surge como ese símbolo de lo existente antes de la creación, de lo existente antes de Adán y Eva. Una simbología que habla de un hombre andrógino, o sea, portador o con referencias de lo masculino y lo femenino. Habla de una persona no literal, no es un Dios, no es una persona, pero es una esencia que existía en su estado natural como la forma más pura de creación, la forma más pura de existencia antes de existir la división entre Adán y Eva, entre el bien y el mal. Entonces, importante aclarar antes de continuar que Adam Kadmon no tiene nada que ver con el Adán que nosotros conocemos en las escrituras. Y lo otro es que es una representación, no es un ser humano literal, no es otro Dios, sino una representación, una simbología de la perfección antes de la separación. Entonces, esta es una interpretación que tiene parte del mundo judío, es compartida por intérpretes de la cábala del mundo judío, pero otra parte, otra sección del judaísmo no lo ve de la misma manera. Entonces vamos a concluir y cerrar esta primera parte para después dar paso al otro tema. Resulta que estamos hablando de la cábala y dentro de la cábala una figura, una representación que no es hombre ni es Dios, literalmente, sino más bien una simbología cabalística, una simbología dentro de este misticismo hebreo y que representa al hombre primordial, representa a la creación primordial, representación primordial del hombre que llevaba dentro de sí esa unidad femenina y masculino que es tratada por la cabalística como el centro fundamental de este libro, esta persona, esta representación, mejor dicho, y está en un estado natural perfecto, en un estado de perfección antes de la división, lo que nosotros como cristianos y también conoce el pueblo hebreo, de la creación de Adán y de Eva. Entonces esta representación es importante y lo que ella entraña también es importante para después cuando demos ciertas análisis, o sea, hagamos cierto análisis, podamos entender qué reinterpretación se puede hacer de este personaje o de esta representación. El otro texto que vamos a tratar ya no es una persona, ya no es una representación, sino es un texto que se llama el Zohar. El Zohar es el libro más importante de la Cábala. Significa esplendor o luminosidad. Y plantean algunos que fue creado por un personaje determinado en una época determinada de la historia como un texto único y otros consideran que no, que fue una compilación que se hizo en el siglo XVI aproximadamente por Moisés de León en la Edad Media. O sea que es un texto considerado por unos como de creación exclusiva de un autor y considerado por otros como la compilación de varios textos. Ahora, el Zohar trata temas parecidos a lo que hablábamos anteriormente. Lo infinito de Dios. Dios es un ser infinito y un ser incomprensible. Habla de la interpretación de las escrituras que, según plantea este libro, la Torá tiene diversos niveles de interpretación, el literal, el simbólico, el espiritual y otros tipos de interpretación. Habla de la unión espiritual, la relación entre el hombre y Dios a través de la oración, a través del estudio, a través de la meditación y a través de la conducta moral. Y nos habla también de un universo como el reflejo
espiritual. De ahí que cuando vemos este tema del universo como reflejo espiritual, entonces, acudiendo a lo que estuvimos planteando anteriormente, ellos plantean que el universo no es más que un reflejo de toda una amalgama de manifestaciones espirituales. Ese mundo visible que vemos, ese mundo visible que percibimos, esa espiritualidad en la que el hombre cree, no es nada más que una parte de muchas espiritualidades, de muchas manifestaciones existentes. Para eso, el Zohar, como otros muchos textos en la historia de este tipo espirituales, textos que tratan sobre la espiritualidad, ha influido mucho. El Zohar influyó en el judaísmo yacídico, influyó en textos esotéricos occidentales, en el ocultismo y en formaciones de agrupaciones dedicadas a este tipo de reinterpretaciones ocultistas. Ahora, dentro del judaísmo tradicional es un estudio verdaderamente que se considera un estudio para personas, como ya le dije, reservado para personas muy preparadas en la ley, muy preparadas en las escrituras y muy inmersos en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo ha influido el Zohar? ¿Cómo ha influido Adam Carnon, esa figura, esa representación mística de la Cábala en las nuevas espiritualidades en el mundo actual? Muchas organizaciones modernas han retomado estos textos y otros más y los han reinterpretado según las circunstancias y las condiciones de la sociedad posmoderna. No podemos olvidar que movimientos como la Nueva Era hacen reinterpretaciones del Zohar. Asimismo, el rosacrucismo y otras organizaciones y órdenes ocultistas hacen, retoman escritos del Zohar para respaldar sus creencias o sus planteamientos. Ahora, en la posmodernidad actual, la figura de Adam Carnon ha hecho que sea retomada como para apuntalar, mejor dicho, para apuntalar, para referenciar muchos temas que se debaten hoy en la sociedad contemporánea, que tiene adeptos, pero también tiene detractores. Estamos hablando, por ejemplo, de la vinculación de este hombre andrógino, de este hombre que tenía, o de esta representación andrógina que aparece en las escrituras hebreas como la Cábala, y se le da la reinterpretación de que este hombre representa, o esta símbolo representa la diversidad, la integración de lo masculino y lo femenino, la interrelación de la sociedad, la interrelación entre las religiones y, ¿por qué no?, el puntal, la esencia, una de las maneras de sostener la existencia de la comunidad LGBTQ+. De ahí que vemos que se ha retomado una figura de un texto para muchos judíos sagrado, para otros venerado, para otros simplemente un texto que respetan. Y estas organizaciones, partiendo del mismo Israel, son organizaciones que salen de Israel e irradian a través del mundo, han hecho de este texto, o puntos de este texto, aspectos de este texto, el pilar fundamental de sus creencias para echar adelante toda una agenda inclusiva, toda una agenda que no tenga en cuenta el género, que incluya la diversidad, que incluya incluso la armoniosidad entre todo tipo de religión. Entonces nos damos cuenta cómo ante estas circunstancias postmodernas el hombre busca de dónde sacar el apoyo, no solamente social, no solamente histórico, sino el apoyo espiritual para sostener estas ideas, para darle un aval mucho más espiritual, más creíble, para darle una sensibilidad, ¿no? Existe una sensibilidad que está respaldada por interpretaciones, por presencia
espiritual y religiosa. Y para ir combinando ya el tema, escuchaba hace poco y creo que fue una referencia que hice en el video anterior acerca de el Día del Orgullo en Israel, que iba a ser el festival más grande del orgullo, ahí en la zona donde estuvo Sodoma y Gomorra, ese Sodoma y Gomorra que aparece en la Biblia, que todos hemos leído. Bueno, allí mismo se iba a celebrar o se está celebrando, se celebró ya este festival del orgullo y es en Israel. Y lo más probable, lo seguro es que lo hacen con toda eh, creencia de que están haciendo lo correcto, amparados no solamente porque la sociedad se adelanta, la sociedad avanza, la sociedad se desarrolla, el pensamiento social es moderno, sino también porque tienen un respaldo espiritual dentro de toda esta eh, concepción y toda esta cosmovisión posmoderna de reinterpretación de textos como los que ya mencionamos. Entonces es importante hablar ahí que no es un llamado a que usted se adentre en esto ni trate de buscarlo, puede hacerlo porque el hombre de Dios debe buscar, debe eh, tratar de conocer incluso lo que considera que no va acorde a su pensamiento cristiano. Por supuesto, tiene que tener cierto conocimiento de la palabra, tiene que, si es necesario, buscar la ayuda de una persona preparada. Pero no es recomendable meterse en estos vericuetos, porque ya hablamos la palabra del Señor, simplemente no basta. Entonces lo hacemos con el propósito de demostrar a los cristianos y a los que no lo son, como todas estas nuevas espiritualidades, tanto las que tratamos la vez anterior como estas, no son más que retomar antiguas creencias, antiguos planteamientos, antiguos símbolos y adaptarlos a lo que la sociedad hoy quiere. Porque existe un mundo un mundo con un corazón vacío, con falta de expectativas, con un mundo que se le tambalea bajo los pies y el hombre tiene temor, tiene ansiedades, tiene frustraciones y no encuentra cómo llenar ese espacio dentro de sí. Entonces busca estas espiritualidades e incluso usando estos textos para ello. Y mucha gente le cree porque el mundo está ansioso de obtener respuestas y obtener tranquilidad espiritual y una visión de por qué existe en este mundo y por qué está viviendo y que él espera mucho más allá de cuando su cuerpo físico deje de estar aquí. Pero nosotros seguimos entonces como cristianos entendiendo que hay una sociedad que busca desaforadamente de qué asirse. Y entendiendo también que para nosotros solamente las escrituras, la Biblia como palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la que nos lleva a nosotros, la que nos guía, la que nos transforma, la que nos impacta, siempre teniendo en cuenta que para ello tenemos que aceptar al Señor, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y entender que hay una oferta y una demanda de parte del Señor para nosotros. Entonces, la escritura primordial no es el hombre primordial ni el mundo primordial, lo que nosotros como cristianos queremos y anhelamos, sino la escritura primordial, que son las santas escrituras y que nos dejan en Cristo Jesús el modelo perfecto para ver la luz al final, para ser llevados de su mano y para entender que estas nuevas espiritualidades no son más que eso, encuentros ante un estertor del mundo que fallece, el mundo que fenece, el mundo que muere. Y antes de cerrar los ojos, estira sus manos y se aferra a lo primero que encuentra con tal de dar una respuesta a lo que no entiende o a lo que tal vez quiere entender, pero con lo cual no quiere pagar ningún precio. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ojalá ustedes hayan entendido, hayan comprendido más o menos qué fue la idea que se quiso transmitir de la manera más clara posible. Es difícil adentrarse en este mundo y tratar de usar terminologías que usan los que estudian estos temas. No somos especialistas ni mucho menos en ello, pero por lo menos damos una visión y logramos un objetivo.
Entonces, seguimos aferrados al libro, seguimos aferrados a la palabra de Dios, seguimos aferrados a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nos vemos próximamente en el video que viene.